Bueno, como habíamos dicho, la mecánica cuántica nos indica la posición del electrón, la posición donde posiblemente se encuentra el electrón. Entonces, como vemos en este caso, el grupo, ¿cómo determinamos el grupo? El grupo nos fuimos primeramente a si un elemento se encuentra o si un electrón que hemos encontrado en la configuración electrónica termina en S o en P, va a ser la letra A. Por eso vamos a ver que él está ubicado en A. Aún no sabemos en qué periodo. ¿Cómo encontramos nosotros el periodo? Pues nos vamos acá a la configuración electrónica que nos dice que él está en S y que tiene como exponente el 1, por lo tanto es 1A. Para determinar cómo se encuentra el periodo, entonces nos vamos a los números cuánticos, que n nos determina el periodo donde posiblemente se encuentre el electrón. Por lo tanto, n es igual a 4, entonces el periodo va a ser 4. Si tomamos en cuenta entonces la tabla periódica, que ustedes pueden tenerla en mano, aún no sabemos de qué elemento estamos hablando, pero si nos vamos al número atómico o el número de electrones que tiene este elemento es 19. Entonces nos vamos a la tabla periódica y decimos que está en el grupo 1A. En el grupo 1A sería el potasio. ¿Por qué el potasio? Porque el potasio está en el periodo 4, es de subnivel S y él debería ser el primero que está en la tabla periódica en el subnivel S y en el periodo 4. Bueno, el siguiente ejercicio nos dicen que el número atómico es 25, o sea, el número de electrones es 25. Por lo tanto, vamos a seguir el diagrama de Moore, o el diagrama de Müller. Sería un S a la 2. Comenzamos aquí, un S a la 2. Seguimos el siguiente que nos dice la flechita. Comencemos el siguiente, sería 2S a la 2. 2S a la 2. Hasta llegar a 25. Luego, una vez de que hemos terminado el segundo, pasamos al tercero. Siempre vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Sería entonces 2P a la 6. La flechita nos indica que sigamos al siguiente, que sería 3S a la 2, hasta llegar a 25. Y vamos sumando 2, 4, 10, 12. Seguimos, estamos aquí en la tabla o en el diagrama que nos indica que sigamos al 3P a la 6. Luego del 3P a la 6 pasamos a 4S a la 2 y contamos 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aún nos hacen falta 5 y hemos terminado aquí. Seguiríamos entonces la siguiente flechita, que comenzaría con 3D. Ahora, ¿qué número nos hace falta para llegar a 25? Sería 5. Ya tenemos la configuración electrónica para este átomo. Bueno, ahora lo que seguiría sería entonces ubicar los electrones en cada uno de los orbitales. Sabemos que S solo tiene un orbital. Seguiría el siguiente, que sería un orbital, pero luego sigue P. P tiene por lo tanto 3 orbitales. Tendríamos que dibujar 3 orbitales. Luego seguiría S. S solo tiene un orbital. Luego seguiría P. P a la 6. Entonces, si tiene P a la 6, por lo tanto vamos a dibujar 3 orbitales. Luego seguiría 4S a la 2. S solo tiene un orbital. Y por último, que es el que más se complica, es el de D. Si D tiene 10 electrones, por lo tanto tendríamos que dibujar 5 orbitales. 1, 2,
3, 4 y 5. Lo vamos a dibujar aquí. Tiene 5 orbitales. Y comenzamos a colocar la flechita. Comenzamos. Sabemos que es un S a la 2. Un S, flechita hacia arriba. Luego flecha hacia abajo. El segundo sería flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. El siguiente es de P. Tendríamos que ir siempre llenando de uno en uno. Hacia arriba, flecha hacia arriba y hacia arriba. Y comenzamos nuevamente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y luego seguiría S. S sería flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. Luego sería de P. Tiene 6 electrones, por lo tanto los 3 orbitales sería flecha hacia arriba y flecha hacia arriba. Y comenzamos flecha hacia abajo, flecha hacia abajo, flecha hacia abajo. Luego sería S. S sería flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. Y en el último, como es un que tiene 5 orbitales, sería el primero una flecha hacia arriba, flecha hacia arriba, flecha hacia arriba, flecha hacia arriba y flecha hacia arriba. Ahí están ya configurados entonces los 5 orbitales. Ya tenemos entonces cuál es la ubicación que tiene este átomo, que sería terminación de 5 electrones. Bueno, una vez que hemos ya ubicado los electrones dentro de cada orbital, pasamos a buscar los valores que adquieren los números cuánticos. Y para eso comenzamos con el primer número cuántico, que es el principal. ¿Qué valor va a tener el principal? Pues nos vamos a la configuración electrónica y encontramos el coeficiente que sea el más alto dentro de la configuración y vemos que el valor es 4. Por lo tanto, el número cuántico principal o n va a tener un valor de 4. Ahora, ¿cómo vamos a determinar L? L la vamos a determinar de la siguiente forma. Si la configuración electrónica termina en S, L va a tener un valor de 0. Si L termina en P, va a tener un valor de 1. Si D termina en D, L va a adquirir un valor de 2. Si termina en F, L va a tener un valor de 3. Ahora pasemos acá a la configuración electrónica y colocamos 0 y vemos que 0 está en el centro. Y como la configuración electrónica terminó en D, D va a tener un valor de más 2. Por lo tanto, L es igual a más 2. Bueno, ahora determinamos M. ¿Cómo se determina M? Pues vimos anteriormente que va a adquirir valores desde menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Por lo tanto, si se encuentra a la derecha, como vemos en este caso, él está en el centro y el valor que encontramos en la configuración electrónica fue D. Por lo tanto, D va a adquirir en L un valor de más 2. Ahora, ¿cómo se determina S? S ya dijimos anteriormente que S nos vamos a fijar en la configuración electrónica, que si la flechita terminó hacia arriba, va a tener un valor de más y siempre va a ser un medio. Siguiendo con nuestro ejercicio, tendríamos que encontrar el grupo y el periodo. ¿Cómo se sacan los grupos y el periodo? El grupo lo encontramos de la siguiente manera. Nos vamos a la configuración electrónica y nos vemos que si un elemento está ubicado en S o en P, va a tener la letra A. Por lo tanto, este ejercicio que tenemos aquí terminó en D. Por lo tanto, va a ser
grupo B. Ahora, la posición que ocupa él nos indica el exponente que tiene D, y D tiene 5. Por lo tanto, él se encuentra ubicado en el grupo 5B. Luego seguimos con el período. ¿Cómo determinamos el período? El período lo determinamos entonces de la siguiente manera. El período siempre va a ser el valor de n, y como n tiene un valor de 4, el período va a ser 4. Y con eso hemos llegado a la conclusión de ese ejercicio. Él se encuentra ubicado en el grupo 5B y en el período 4. Como podemos buscarlo en la tabla periódica, pues no sé qué elemento tiene el número 25. ¿Qué elemento tiene el número 25? 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. El siguiente ejercicio lo vamos a determinar con 9 electrones, o sea, Z igual a 9. Y comenzamos ya hemos agarrado un poco de experiencia. Vamos a decir que es un S a la 2, siguiendo la tablita. Luego sería 2S a la 2, 2P. Como tenemos que saber que tenemos que llegar a ese exponente, que sería la suma de ellos, sería 2 más 2, 4. Nos hacen falta 5 electrones, por lo tanto, P va a tener un valor de 5. Y ya tenemos la configuración electrónica para ese átomo o para ese elemento. Luego pasaríamos a hacer la distribución de los electrones en los orbitales. Por lo tanto, para ese vamos a dibujar un orbital, y para P vamos a dibujar 3 orbitales, 1, 2 y 3. Seguidamente lo que haríamos es ubicar las flechas que nos indican la posición del electrón o el giro que hace cada uno de ellos, llenándolos de la siguiente manera: hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y en el último siempre se van llenando de uno en uno, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo llevamos 4 y hacia abajo, que son 5. Ahí ya tenemos la configuración o la distribución de los electrones en cada uno de los orbitales. Nuestro siguiente paso sería determinar los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? Serían N, L, M y S. ¿Qué valor va a tomar N? N, si seguimos la configuración electrónica, N va a tener un valor de 2. O sea, el coeficiente más alto en este caso es 2. Ahora, ¿cómo vamos a determinar L? Pues L lo vamos a determinar si la configuración electrónica termina en S, L va a tener un valor de 0. Si termina en P, va a tener un valor de 1. Si la configuración electrónica termina en D, L va a tener un valor de 2. Por lo tanto, si nos fijamos aquí que terminó la configuración electrónica en P, por lo tanto va a tener un valor de 1. Ahora determinamos M. ¿Cómo determinamos M? Si la flechita se encuentra hacia abajo, por lo tanto se encuentra en el centro y va a tener un valor de 0. Ahora, ¿cómo determinamos el siguiente número cuántico, que es S? Como S, la flechita terminó hacia abajo, va a tener un negativo, un medio. Y ahí hemos llegado a los 4 números cuánticos.